Exploradores del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Un placer saludarlas, bienvenidos. Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos, todas las semanas aquí en Canal 24 Horas y 24horas.cl, revisando la innovación, el desarrollo, la ciencia, la investigación hecha en nuestro país. La radioterapia para tratar cáncer en la zona del cuello y cabeza genera efectos secundarios que perjudican la calidad de vida de los pacientes. Evitarlos es el objetivo de una investigación que viene trabajando en la Universidad de los Andes y con muy buenos resultados que vamos a estar revisando en los próximos minutos. Otra de las innovaciones que vamos a conocer es una herramienta que permitiría mejorar el diagnóstico del trastorno bipolar y la depresión unipolar, patologías que pueden confundirse, generando graves consecuencias en quienes las padecen. En el área de la educación, la Universidad de los Andes también hace sus estudios y uno de ellos está enfocado en promover las habilidades lectoras de niños, niñas y adolescentes en el país. ¿Qué evidencia han encontrado y cómo están trabajando para aportar en esta línea? Vamos a estar contándoles. Para eso conversaremos con el director de innovación de la Universidad de los Andes, Anil Sadarangani. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos así, Exploradores del átomo al cosmos. Vamos a estar contándoles sobre una prometedora investigación desarrollada por la universidad para reducir los efectos secundarios que causan las radioterapias en tratamientos de cáncer de cuello y cabeza. La nota y comentamos a veces. El tratamiento más común para algunos de los tumores cancerosos complejos en la zona de cuello y cabeza es la radioterapia, la que provoca complejos efectos secundarios en los pacientes. Todo tipo de radiación ataca tanto las células cancerígenas, tumorales, como las células normales del organismo. En este caso, al hablar de glándulas salivales, estamos atacando estas células, generando lo que se llama apoptosis, que es la muerte celular de estas glándulas, y por lo tanto las glándulas no pueden ejercer su función principal, que es producir saliva. Al no producir saliva, obviamente la persona deja de poder tragar, tiene dificultad también al poder hablar, y todos los efectos que se generan de no tener una función normal de las glándulas salivales. Evitar estos efectos secundarios que generan importantes deterioros a la calidad de vida de los pacientes, al punto de que a nivel mundial el 50% de ellos opta por dejar el tratamiento, es el objetivo de una investigación que hace una década comenzó un grupo de la Universidad de los Andes. La solución que estamos desarrollando desde el laboratorio Biomatch de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes consiste en la inyección de nanopartículas. Y estas nanopartículas son nanopartículas inteligentes que permiten la liberación controlada de ciertos fármacos para poder proteger a las glándulas salivales. Estas nanopartículas tienen una liberación controlada y secuencial, es decir, los fármacos se van liberando en la medida que se van requiriendo. Obviamente que hay una planificación de cuáles son estos fármacos, qué efectos generan, y lo que hace la nanopartícula es ir liberando a medida que el paciente lo va necesitando cada una de las sustancias. Esto genera, obviamente, atacar los radicales libres que genera la radiación y por lo tanto genera el efecto protector sobre las glándulas salivales. El tratamiento consiste en una inyección mínimamente invasiva que se aplica directo en las glándulas salivales solo una vez, 24 horas antes de la primera sesión de la radioterapia y dura 180 días en el cuerpo. A día de hoy estamos desarrollando este producto biotecnológico que, como cualquier producto biotecnológico, requiere distintas etapas. Ya pasamos por la etapa de laboratorio, que es lo que se llama in vitro, la parte in vivo, que son modelos animales, e incluso ya empezamos con la fase clínica, donde hemos hecho 5 pacientes y hemos logrado validar esta tecnología de radioprotección. Otro de los efectos que estamos tratando de dilucidar en esta investigación son los efectos reparadores o regeneradores que podría tener nuestras nanopartículas en las glándulas salivales, y es un desarrollo que estamos ya comenzando también. Estos resultados alientan a los investigadores a continuar con sus estudios y enfrentar los desafíos que tienen por delante, pues están convencidos de que esta herramienta mejorará la calidad de vida de los pacientes. Los próximos desafíos que tenemos para esta tecnología tienen que ver con el escalamiento, el poder llegar a una mayor cantidad de pacientes, la aprobación regulatoria, que siempre es un gran problema en este tipo de desarrollo biomédico, y está bien que lo sea así porque tiene que haber revisión de todo lo que se ha hecho para que sea seguro y eficaz de aplicarlo en la población, y obviamente encontrar un jugador en el mercado, un licenciatario al cual le podamos licenciar la tecnología para que haga el escalamiento y obviamente la producción y la llegada a nivel global.
Lo vean en la nota, está aquí en el estudio para conversar con nosotros. Estamos con el director de innovación de la Universidad de los Andes, Anil Saadarangani. ¿Cómo estás, Anil? Gracias por acompañarnos aquí en Exploradores. Hola, muchas gracias nuevamente, muchas gracias por la invitación. A ver, parte de las investigaciones bien relevante, me quiero quedar unos minutos con lo que están desarrollando en términos de las radioterapias para mitigar el efecto que justamente tiene en un cierto determinado tipo de cáncer. ¿Cuánto tiempo llevan con esa investigación y profundizando un poco en lo que mencionaba en la nota, cómo ha sido ese desarrollo? Sí, a ver, esto es una investigación que partió en los laboratorios de la universidad, que están anexados a la Facultad de Odontología. Y esto es una investigación que partió hace 5 años con el objetivo de cómo ayudamos a los pacientes a enfrentar problemas de cuando son irradiados. En este caso, para los cánceres, el tratamiento, como tú sabes, es la irradiación y genera efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios son? Aprovechemos. Específicamente, por ejemplo, lo que es la radiación que mata cualquier tipo celular, ahí estamos focalizando en el cáncer, pero también mata las células normales de las glándulas salivales, por lo tanto la persona saliva mucho menos. Okay. Hay 4 factores importantes que pasan. Primero, obviamente, la saliva es el primer fluido que ayuda a digerir los alimentos, por lo tanto menor digestión. Segundo, la saliva ayuda contra infecciones microbianas que tenemos en la boca, también eso se pierde. Y las dos más obvias es dificultad al tragar y sobre todo al hablar. Entonces las personas sufren de este tipo de problemas cuando no tienen las glándulas salivales funcionales. Parten de la base entonces de poder mitigar estos efectos, también me imagino estudiando los efectos, el efecto que tiene la radioterapia, ¿no? Correcto, estos eran estudios que se sabían y que pudimos demostrar también en nuestra universidad. Son ampliamente conocidos el efecto de la saliva, estas 4 indicaciones que mencioné. Y claro, y ahí el efecto era, ok, si eliminamos la saliva, ¿cómo hacemos que la calidad de vida del paciente no se disminuya? Muchos pacientes dejan de hacerse quimioterapia por el hecho de no tener saliva. Entonces están arriesgando una enfermedad mortal que es el cáncer por los efectos secundarios que genera el no poder salivar de manera normal. ¿Cómo se aborda entonces esto? Estamos desarrollando una terapia que es en base a nanopartículas, que de alguna manera se inyectan directamente las glándulas salivales, usualmente un día antes de que el paciente entre a la radioterapia. Y esas partículas lo que hacen es proteger de la misma irradiación a las células de las glándulas salivales. Ya. Por lo tanto, después de la irradiación, estas células se protegen y esa protección permite que el paciente siga salivando de manera normal. Es un escudo, podríamos decir. Correcto, está muy buena la analogía. Es un escudo que permite que las células de las glándulas salivales se protejan del efecto de la irradiación. Ahora, están en fase clínica, lo comentaba en la nota, esperando también lo que son los desarrollos. Lo hemos comentado tantas veces en el programa, el desarrollo de innovaciones biomédicas requiere muchísimo tiempo, tiene que pasar por varios filtros, como tú decías en la nota, qué bien que así sea. Sí. ¿Por qué qué bien que así sea? Ahondemos un poquito en eso. Sí, es extraordinario como en Chile en los últimos años el nivel de la ciencia ha ido mejorando y lo que es la ciencia translacional, es decir, cómo salimos del laboratorio a la clínica, ¿cierto?, al paciente. Y para eso cuando tenemos terapias que son, digamos, colocadas en las personas, en los humanos, tenemos que pasar estas barreras regulatorias, porque si no tenemos obviamente el gran problema que nos ha pasado, que nos tilden de lo que se llaman países turísticos médicos, es decir, que no tengamos esas barreras eficientes que permitan controlar sobre todo la seguridad de cualquier tratamiento y después obviamente la eficacia, que lo que están diciendo que sirve efectivamente sea eficaz y estés pagando por ese tratamiento. ¿La expectativa que tienen sobre esta terapia, Anil? Sí, te diría que una expectativa bastante alta, es una terapia innovadora que no está en ningún otro lugar del mundo, que estamos tratando de desarrollarla desde Chile, pero ya buscando aliados comerciales, como entenderás, en Estados Unidos, que es el mercado más grande, porque necesitamos hacer una manufactura, porque esto tiene obviamente una cobertura mundial, entonces necesitamos un partner que nos ayude a manufacturar y finalmente comercializar. Aquí la estrategia de comercialización seguramente sea una licencia a las grandes empresas que nos permitan expandir esta terapia. Nos has contado a varias veces que has estado en el programa del trabajo que se hace multidepartamento. ¿Cómo, perdón? Interdisciplinario. Interdisciplinario es mejor el concepto. Comentabas el trabajo con la Facultad de Odontología, en este caso, desde el punto de vista de la salida de las glándulas salivales. ¿Hay otros departamentos, otros sectores que vayan aportando, digamos, en esta investigación? Sí, en esta misma, por ejemplo, están obviamente los dentistas involucrados con la Facultad de Odontología. Tenemos el equipo científico, además de lo que llamamos la ciencia básica fundamental, que está en los laboratorios, que suele ser bioquímicos o biólogos, y después tenemos todo el personal médico y el personal regulatorio. Entonces tenemos actores de distintas, digamos, conocimientos que obviamente aportan para que este proyecto salga adelante. Esto es imposible hacerlo de una monodisciplina. Claro. Requiere este esfuerzo. En este caso es con varias facultades también que están varias facultades trabajando juntos. Correcto. Hasta podríamos decir hasta la Facultad de Derecho, digamos, en términos regulatorios. Sí, en Estados Unidos se da mucho eso, que nos ayudan con la parte regulatoria de la FDA, por ejemplo, que es la agencia que regula esto en Estados Unidos, aquí con el ISP, que sería el símil, que nos ayuda a hacer el proceso regulatorio y la aprobación. ¿Cómo se ha ido potenciando en la Universidad de los Andes, Anil, ese trabajo interdisciplinario en, por ejemplo, este tipo de investigaciones? Mira, te diría que ha sido un crecimiento normal. Estamos, como sociedad, viviendo situaciones y problemas súper complejos como el cambio climático. Y la única manera de poder solventar estos problemas es a través de la interdisciplina del trabajo en equipo.
Y a través de fondos internos, estamos tratando de alguna manera de incentivar esto. Entonces, premiamos a aquellos investigadores que trabajen con investigadores de otras facultades y esta interdisciplina, multidisciplina, genera que se resuelvan esos problemas de manera mucho más eficiente. Un trabajo de 5 años, pero también vamos a estar comentando también otras investigaciones, otros desarrollos que están apuntando en la universidad. ¿Cuál es el rol que tienen los estudiantes acá? Es bien importante también, sí. Por eso es una universidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, esto es una investigación liderada por investigadores y ellos tienen bajo su, digamos, su liderazgo los estudiantes, sea de pregrado o de posgrado. Ya. Y estos son los alumnos que van a ser investigadores en el futuro. Por eso es muy importante que los alumnos, ya sea de pregrado o posgrado, participen en la ejecución de estos proyectos, aprendan de sus investigadores y finalmente ellos puedan liderar los equipos de trabajo que finalmente les va a tocar hacer. Así que es un trabajo mancomunado entre los investigadores y los alumnos de todas maneras. Y pregrado, posgrado, porque muchas veces hay investigaciones donde, también por términos de la experiencia, se apunta al posgrado, pero aquí ya con un par de años, digamos, en una de las facultades están trabajando en este tipo de investigaciones. Sí, como ejemplo súper claro es cómo alumnos de pregrado aprenden a inyectar directamente estas nanopartículas en las glándulas salivales y hacen prácticas en San Bernardo, que está en nuestro campus también, para poder practicar este tipo de terapia. En términos biomédicos entiendo que con lo que tiene que ver con las nanopartículas han desarrollado también otro tipo de, no sé si terapias, pero sí otras investigaciones al respecto, ¿no? Sí, bueno, las nanopartículas son ahora un gran tema. Sí. Efectivamente estamos, por ejemplo, desarrollando nanopartículas que tienen también componentes celulares, lo que se llaman vesículas extracelulares. Y estamos de alguna manera viendo que son los nuevos fármacos del futuro. Y esos fármacos del futuro generan de alguna manera la posibilidad de generar mejores terapias. Y esas terapias son las que de alguna manera mejoran al desarrollo, obviamente, de la prognosis del paciente. Y esto también en un desarrollo y en la historia que ha tenido la Universidad ANIL, tú me comentabas hace un tiempo también, desde lo que fueron los inicios, tú me corriges, con respecto a la investigación de las células madre. Una investigación que me imagino sigue, pero sí, que parte como un hito también dentro de la Universidad de los Andes. Sí, esa te diría que fue la piedra angular de la universidad. El uso de células madre hace 10 años nos permitió establecer la base de la investigación biomédica. Y esas células madres permiten, de alguna manera, una plataforma para tratar distintas enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como por ejemplo la diabetes, y creemos que las células madres son, lo que dicen los médicos, el cuarto pilar de la biomedicina, y es la nueva forma o la evolución de los fármacos que hemos ido trabajando hasta ahora. ¿Qué rol ocupa para ustedes la transferencia tecnológica? La ciencia aplicada llevada, digamos, a, por ejemplo, ir eventualmente masificando este tipo de eventuales terapias para mitigar los efectos de la radioterapia. Bueno, la transferencia tecnológica es un poco la clave de nuestro rol en la universidad. Nosotros, de alguna manera, vamos de la mano con los investigadores y junto con el sector privado, las empresas o la sociedad, y de alguna manera establecemos estos puentes o vasos comunicantes para que hablemos el mismo idioma. Los investigadores, tú sabes que tienen, digamos, sus prioridades, están metidos en la investigación, en los papers científicos, la sociedad requiere soluciones, el sector privado requiere que haya una aceleración de esos procesos, y de alguna manera lo que hacemos nosotros como oficina de transferencia es colocar esos puentes para que de alguna manera podamos hablar ese mismo idioma y acelerar lo que investigamos y tenga un impacto en el mercado. Eso para nosotros es clave. Es un poco el quehacer de la universidad, que es la vinculación con el medio. Ani, vamos a seguir conversando, pero también conociendo el desarrollo que están apuntando en la Universidad de los Andes y contarles también del trabajo de investigación que tiene que ver en particular sobre el desarrollo que están haciendo para crear una herramienta que permita mejorar el diagnóstico de la bipolaridad y la depresión unipolar. Lo revisamos en la nota, hacemos una pausa, comentamos al regreso. Se estima que en Chile el 10% de la población podría sufrir de depresión y el 4% de trastorno de bipolaridad. Tanto el trastorno bipolar como la depresión son patologías que se pueden confundir porque en ambas patologías los pacientes pueden cursar con episodios depresivos. Un episodio depresivo en el cual el ánimo está bajo, hay disminución de la capacidad para disfrutar de las cosas, insomnio, cambio en el apetito, etc. Y que desgraciadamente son prácticamente indistinguibles los episodios depresivos en la depresión unipolar que en la depresión bipolar, y por eso que es muy fácil confundirlo. Para la salud de los pacientes, esta confusión genera graves riesgos. Una de las consecuencias que tiene el diagnóstico erróneo es usar un mal tratamiento en pacientes con trastorno bipolar, que consistiría en usar antidepresivos en vez de usar medicamentos estabilizadores del ánimo. El usar antidepresivos puede llevar como riesgo el gatillar un episodio de manía o hipomanía, que son los episodios de euforia en los pacientes con trastorno bipolar y que pueden ser tan graves que pueden llegar incluso a la hospitalización. Además, la demora en el diagnóstico, que se ha visto que en promedio puede llegar a los 10 años, puede producir que el tratamiento sea menos exitoso, tenga una respuesta peor, que el paciente tenga un pronóstico peor y que el paciente presente más alteraciones cognitivas en el largo plazo.
Desarrollar una herramienta clínica que permita mejorar el diagnóstico del trastorno bipolar y de la depresión unipolar es el objetivo de un equipo de investigadores de la Universidad de los Andes. Nosotros estamos trabajando con muestras de sangre que nos envían desde la clínica de la Universidad de los Andes, provenientes de pacientes que tienen un diagnóstico de depresión monopolar o de trastorno bipolar. Y con estas muestras nosotros tratamos de buscar biomarcadores. Los investigadores postulan que estos biomarcadores podrían ser una señal distintiva de cada una de las patologías, lo que ayudaría al desarrollo de la herramienta diagnóstica. En el mundo hay otros científicos que han puesto su atención en los biomarcadores. Sin embargo, en la Universidad de los Andes confían en que el foco de estudio que ellos escogieron les traerá resultados. La ventaja de nuestra aproximación experimental es que nosotros usamos una fracción de la sangre. Esta fracción sanguínea contiene las llamadas vesículas extracelulares, que son una especie de bolsitas llenas de moléculas que provienen del cerebro y por lo tanto en distintos estados patológicos, como los estudiados por nosotros, su contenido molecular cambia. La investigación comenzó en 2019 y a la fecha han obtenido importantes avances. Nosotros estamos en una etapa de validación de moléculas que ya hemos identificado, que tienen alta especificidad y sensibilidad para diagnosticar estas enfermedades. Y lo que tenemos que hacer ahora es validar esto en una población mayor. Los investigadores están convencidos de que el trabajo colaborativo que han hecho entre el área clínica y científica ha sido fundamental para conseguir buenos resultados y así esperan seguir avanzando con el objetivo de crear esta herramienta que permitirá hacer un diagnóstico oportuno y adecuado para estas enfermedades. Exploradores, del átomo al cosmos. Exploradores, del átomo al cosmos. Regresamos, estamos conversando con Anil Sadaranghani, director de innovación de la Universidad de los Andes. Estábamos viendo la nota antes de la pausa, Anil. Bien interesante, en el diagnóstico de este trastorno bipolar unipolar. ¿Qué pasa cuando se retrasa ese diagnóstico, cuando no se tiene claridad si es una u otra, digamos? Claro, efectivamente el problema de estos pacientes es que se suele confundir las dos enfermedades, porque la manera de diagnosticar a día de hoy de los psiquiatras es a través de un poco el comportamiento clínico. Y la enfermedad bipolar como monopolar, cuando están en fase depresiva, que es una fase de la enfermedad, son los mismos síntomas, entonces es imposible distinguirla. Por eso un poco el desarrollo que queremos hacer es a través del uso de biomarcadores, que son proteínas en este caso, que están en la superficie de la célula, poder identificar cuáles proteínas son diferentes entre la enfermedad bipolar o monopolar. Son los rastros bioquímicos que deja la... Correcto. Y con ese rastro bioquímico, en esa huella, por decirlo de alguna manera, esa huella te identifica si es una enfermedad o la otra y por lo tanto el tratamiento, que es distinto para las dos, permite que no te equivoques. Porque si te equivocas, el paciente, incluso los que tienen enfermedad bipolar y le das un poco al tratamiento de la monopolar, pueden incluso terminar en suicidio. Entonces se generan obviamente problemas de la calidad de vida de los pacientes y finalmente la muerte del paciente. ¿Cómo va esta investigación en particular? Es una investigación muy novedosa. Empezamos con unos biomarcadores distintos y hemos transicionado hacia las proteínas en los últimos años y estamos ahora validando, le hicimos una cohorte pequeña de pacientes y nuestra idea ahora es validar una cohorte más grande, es decir, con mayor cantidad de número de pacientes, para poder validarla y llevarla finalmente a un producto comercial. Anil, vamos a ir rápidamente a la última nota, bien interesante, tiene que ver con educación, que es un tema, por supuesto, que siempre abordamos en el programa, y hacemos ese giro para ver lo que se ha estado realizando en términos de la promoción de habilidades lectoras para niños, niñas y adolescentes en el país por parte de la Universidad de los Andes. Revisamos la nota, la comentamos. En octubre de 2022, un equipo de académicos de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes puso en marcha el Centro de Investigación e Innovación en Lectura, CIL. ¿Por qué un Centro de Investigación e Innovación en Lectura? Porque en Chile y en Latinoamérica en general tenemos un problema de lectura que es transversal al grupo socioeconómico y al nivel etario, con grandes consecuencias para nuestro desarrollo. Por décadas, los países latinoamericanos arrastramos brechas de lectura en menor o mayor magnitud respecto de los países de otros continentes.
Este retraso tiene una relación muy importante asociada al capital humano que nos permita salir del subdesarrollo. Hay estudios que muestran que quienes tienen una competencia lectora más descendida obtienen hasta un 40% menos en sus remuneraciones. Por lo tanto, este dato no es inocuo. Es por ello que en el CIL están comprometidos en generar conocimiento que permita revertir esta situación. Entre los principales objetivos de nuestro centro está el generar conocimiento de punta en relación a la lectura y sus componentes, desarrollar instrumentos de evaluación e intervención de lectura innovadores y que sean con costos efectivos, contribuir a mejorar la lectura de los estudiantes y apoyar a los docentes en su enseñanza y desarrollar proyectos de investigación y innovación que ayuden a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la lectura. Para cumplir con sus objetivos, en CIL están trabajando en 3 áreas: la formación pedagógica, la vinculación con el medio y la generación de nuevo conocimiento en torno a la lectura, a través de la investigación y la innovación. En este último punto, uno de sus estudios, realizado en 2022, buscó conocer de qué manera la pandemia repercutió en las habilidades lectoras de los estudiantes en Chile entre kinder y cuarto básico. Lo que encontramos en el estudio fue que los niños de primero básico, tanto a mediados como a finales de año, no se sabían todas las letras del abecedario. En promedio conocen 13 letras a mediados de año y el promedio es parecido a finales de año. El impacto de la pandemia sobre las habilidades lectoras fue menor de lo que nos anticipábamos. No obstante, fue significativo y especialmente fuerte para las niñas, más que para los niños. Eso llamó bastante la atención, pues no tenemos una respuesta certera de por qué esto fue así. Lo que más llama la atención también es que en tercero y cuarto básico el nivel lector de los niños es equivalente a un lector inicial, es decir, un niño que está aprendiendo a leer. Tenemos niños en tercero y cuarto básico que en su mayoría no saben leer y eso fue lo que encontramos. Alertados por estos resultados, CIL, en conjunto con investigadores de otras universidades y fundaciones que trabajan en el área de la lectura, impulsaron la creación de la Red por un Chile que lee. Por un Chile que lee es una red que integra al sector privado y público, que tiene como por objetivo hacer alianzas y sinergias para articular el trabajo de los diferentes actores y poder así contribuir a que todos los niños, niñas y adolescentes de Chile puedan leer comprensivamente adecuado para su edad y disfrutar de la lectura. Esta iniciativa, que comenzó con un grupo reducido de expertos, ha ido sumando instituciones de carácter público y privado, y ya son más de 120 las organizaciones que participan y están comprometidas con mejorar las habilidades lectoras de los niños y niñas en Chile. Hay investigación sobre la educación. Anil, aquí hay una máxima que tantas veces has escuchado y que es más bien un mito, y te lo confirman los especialistas, las especialistas, de que en Chile se lee poco o se quiere leer muy poco. Sí. Aquí promover las habilidades lectoras va por otro diagnóstico, ¿no? O de otra mirada, de un tema más profundo que ese mantra o lema, ¿no? Sí, bueno, los diagnósticos son súper claros. Ayer salieron los resultados de PISA que estamos comentando. Efectivamente, el gran titular es que Chile lleva estancado 20 años en los mismos índices de lectura. O sea, no hemos hecho nada los últimos años para progresar en nuestros niños y adolescentes la capacidad lectora y la comprensión lectora. Hay muchos expertos que hablan de un terremoto educacional. Yo no me gusta nunca ser pesimista, sí, pero en este caso creo que estamos frente a muy malas noticias. La pandemia aceleró esta brecha educacional a todo ámbito, todo nivel socioeconómico. Esto no es culpa de la pandemia, esto viene de antes, viene pero de antes. Cataliza, digamos, el efecto negativo. Efectivamente, desde 2015 que se empezó a ver una bajada muy fuerte, que no ha parado, no se ha frenado, de hecho seguimos bajando los índices de lectura. Y este terremoto educacional es solamente la punta del iceberg. O sea, yo creo que esto va a generar, lamentablemente, que en el país uno habla de que la educación o el conocimiento es la manera de salir de subdesarrollo, ¿cierto? O sea, un país desarrollado. Si no tenemos una población educada que por lo menos sepa leer, seguramente a nivel productivo también vamos a ver una baja en los próximos años. Saber leer y entender lo que está leyendo, que eso es clave. Muchas veces uno separa uno con otro, pero están íntimamente relacionados. Por eso es importante este diagnóstico que estamos desarrollando, que va hacia un poco específicamente lo que tú dices. ¿Cuál es la comprensión lectora de los niños? No solamente saber leer y saber el vocabulario, sino si una vez que terminan de hacer un texto, entienden lo que lee. Y esa es la prueba que hemos desarrollado junto con la universidad, con el objetivo de efectivamente medir esa capacidad de comprensión lectora.
En índices bastante preocupantes, ¿cómo se ve desde la expectativa del trabajo que han desarrollado en la universidad? Y me imagino que con plantear nuevos sistemas de enseñanza, de motivación también, tiene que haber algo ahí involucrado, ¿no? Va mucho por ese lado. Efectivamente, es un tema cultural de motivar a los alumnos, obviamente, pero también hay digamos, un ecosistema 360 que llamamos nosotros, que tiene que ver mucho con los profesores. ¿Cómo hacemos que los profesores, que sabemos que están saturados de todo lo que tienen que pasar durante el año, también fomenten la lectura en sus clases? Y también a los padres de los niños. Porque esto, insisto, es una manera de solucionar esto, involucra una mirada ecosistémica, donde estén los padres involucrados, los profesores, obviamente los alumnos, y entre todos fomenten la lectura en nuestros niños y niñas del país. Ahora, en ese punto, ¿cuáles son los cambios, a grandes rasgos, por supuesto, para entrar en detalle, que se proponen ahí? Sí, lo que nosotros hacemos es primero diagnosticar. Como a nivel médico que vimos hace un par de minutos en la nota, si uno no tiene un diagnóstico claro, es muy difícil hacer un tratamiento. Personalizado el diagnóstico, ¿no? Este es niño por niño. Aquí le llega un informe personalizado al profesor del curso, de todos sus 30 alumnos, por ejemplo. También le llega un informe personalizado al director del colegio para ver cómo va ese profesor. Y ese mismo informe le llega a los padres. Entonces permite esta interacción que hablamos 360 y viene además con posibles soluciones o mecanismos de trabajo, que además lo que hacemos nosotros es capacitar a los profesores para que puedan implementarlo durante el año y efectivamente terminar el año donde deberían estar esos alumnos a fin de año según la malla curricular o la malla escolar que tienen que tener. Claro, porque me imagino que en términos de la comprensión lectora pueden haber grupos que muestren niveles similares y que puedan ser abordados desde el profesor o profesora, ¿no? O efectivamente ver a alguien que esté con más problemas y enfocarnos, pero de una mirada no desde el sistema mismo, sino desde cómo abordar esto, digamos, desde el niño o la niña. Te doy un ejemplo claro. Seguramente en tercero medio te hicieron leer el Quijote. Claro. El Quijote de la Mancha. Claro. No todos los compañeros tuyos de curso seguramente tienen la misma capacidad de comprensión lectora. Entonces, ¿por qué le damos el mismo libro a todos los 30 alumnos de la sala de clase? O sea, desde solamente el libro, digamos. Exacto. Podemos digamos, el libro acá, pero... Podemos diferenciar qué grupo de niños están un poquito más avanzados, incluso desafiarlos más para que tengan mejor comprensión. ¿Por qué lo estamos atrasando a esos niños? Y obviamente los que están atrasados, hacerle un seguimiento paso a paso para que terminen en el nivel que tienen que tener. Entonces, es lo que se llama la educación personalizada. Anil Sarangani, director de innovación de la Universidad de los Andes, muchísimas gracias, muy interesante las investigaciones que están desarrollando y todo el éxito hacia adelante, ¿eh? Muchas gracias nuevamente por la invitación y felicitaciones nuevamente por el programa. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Exploradores del Átomo al Cosmos. Por supuesto, todos los capítulos y temporadas del programa los pueden revisar, los centros, los institutos que han estado compartiendo con nosotros sus experiencias en 24horas.cl. Que estén muy bien. Chao, nos vemos.